Hola, estamos nuevamente en Telea Te Cuento, en la casa de Natalia Bossio. Otra vez acá. ¿Qué tal, Nati? Bien. Y hoy, directamente, ¿te acordás que ya hablamos de Piglia? Sí, Bueno, vamos hoy a quiero seguir con él. leerte un cuento de Piglia que es un cuento corto, que es raro, yo siempre había leído cuentos bastante largos. Este cuento se llama La Onda y es de La Invasión 1967. No me dejo engañar por los chicos. Sé que mienten, que siempre están poniendo cara de inocentes y por atrás se ríen de todo el mundo. Lo que pasó ese día fue que ellos no imaginaban que mi patrón y yo habíamos decidido trabajar a pesar del domingo. Por eso cruzamos el camino de tierra hacia el depósito del fondo. Me acuerdo que por la calle andaba un coche de propaganda con los altoparlantes en el techo y que yo escuché la música hasta que debíamos y el paredón apagó el ruido de golpe. Entonces el viento nos arrimó las voces y las risas. Cuando los descubrimos, se acurrucaron, tratando de disimularse entre los fierros, pero ya era tarde. Ninguno de los cuatro pasaba de los 12 años. Se metían a robar pedazos de plomo para tirarlos con la onda. Dijeron que estaban allí porque Nacho les aseguró que era amigo del patrón y que el patrón le daba permiso para juntar el plomo entre los desechos. Mi patrón les quitó las ondas que les colgaban del cuello y las tiró al foso de cemento en el que antes, cuando el taller estaba allí y no sobre la avenida, engrasaban los coches desde abajo. Los pibes empezaron a barrer, como les ordenó el patrón como escarmiento. Mientras barrían les preguntó si sabían leer. Los cuatro sabían. Y los cuatro habían leído el cartel Prohibida la entrada. Pero se metieron por culpa de Nacho, que les dijo, repitieron, que era amigo del patrón. Nacho, Flaco y Morocho barrían en silencio. Teníamos que desarmar unas puertas de chapa para poder arreglar el techo del galpón de lavado. El más alto de los cuatro chicos me ayudaba por orden del patrón. Trabajaba concentrado y me trataba de señor. Ablandamos los clavos y los arrancamos con la barreta cocodrilo. Después sacamos las chapas, los amontonamos en un costado. Cortamos los tirantes, 2 largos, 2 cortos, y empezamos a preparar el soporte. Trabajamos la madera al borde del foso para poder serruchar hacia abajo sin peligro de tocar el suelo. El pibe sostenía fuerte el tirante y me miraba de reojo. Al rato pareció animarse y me dijo muy serio: «Señor, ¿me deja agarrar la onda?» «Yo no tengo nada que ver. Si fuera por mí, estaríamos durmiendo la siesta. Pregúntale al patrón si él te la da», le contesté. Siguió ayudando, serio y concentrado. Daba risa con su cara de preocupación. Parecía el jefe de la barra y de vez en cuando miraba a los otros para tranquilizarlos. Seguimos trabajando bajo el sol, armamos el soporte y nos pusimos a clavar las chapas. Cada tanto levantaba la cabeza y me miraba sin hablar, serio, con la frente brillante de sudor. Me molestaba ese modo que tenía de mirarme, como si yo tuviera la culpa, y él me exigiera la onda trenzada, de horqueta de palo, que veíamos abajo en el antiguo foso de engrase. Por fin le dije: «Cuando tire el martillo, bajas a buscarlo y agarras la onda». Sonrió y siguió sosteniendo el tirante sobre el que yo martillaba cansado. El martillo golpeó contra el piso con un ruido sordo. «Che, pibe, bajá a buscar el martillo», le grité. Bajó corriendo a la escalera manchada por el sol. Desde arriba parecía muy fuerte. Se le veían los hombros y la cabeza despeinada. Me pareció que el patrón había dejado de trabajar. El chico se agachó buscando la onda. Esperé que se la guardara, apurado, entre la camisa y el pecho. Entonces me di vuelta y le grité a mi patrón: «¡Patrón! El chico se escondió la onda en la camisa». ¡Ay! Me cuento. ¡Qué traición! Ay, es un cuento muy corto y muy contundente, ¿no? Y cómo esta relación anunciada con los niños, uno cree que va hacia otro lado
Y no. Y no. Y no. Bueno, quería, como me parecía como importante leer un cuento entero y conocer un poco más de la letra de Piglia. Y bueno, en formas breves él tiene tesis sobre el cuento, ¿no? Sí, algunas de estas tesis nos ayudan también a leer de otro modo el cuento, ¿no? La primera dice: en uno de sus cuadernos de notas, Chekhov registra esta anécdota. Un hombre en Montecarlo va al casino, gana 1 millón, vuelve a su casa, se suicida. La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de ese relato futuro y no escrito. Contra lo previsible y convencional, jugar, perder, suicidarse, la intriga se plantea como una paradoja. La anécdota tiende a desvincular la historia del juego y la historia del suicidio. Esa escisión es clave para definir el carácter doble de la forma del cuento. Primera tesis: un cuento siempre cuenta 2 historias. Al menos 2, podríamos agregar, ¿no? Claro. Digo, en este cuento, ¿no? Cómo está el juego de los niños, ¿no? Cómo se van desenvolviendo y la relación de él con los niños. De este protagonista, que no sabemos ni el nombre, y de él con el patrón, ¿no? Tenemos como las 2 líneas. Sí. La sumisión al patrón, lo que le pasa con los niños y el juego de estos niños. Y lo inesperado, ¿no? Sí. Sí. La hipótesis 5 dice: el cuento es un relato que encierra un relato secreto. No se trata de un sentido oculto que depende de la interpretación. El enigma no es otra cosa que una historia que se cuenta de un modo enigmático. La estrategia del relato está puesta al servicio de esa narración cifrada. ¿Cómo contar una historia mientras se está contando otra? Esa pregunta sintetiza los problemas técnicos del cuento. Segunda tesis: la historia secreta es la clave de la forma del cuento y de sus variantes. Bueno, pensaba en la música que vimos la otra vez, así Sí. breve, ¿no? Recortada, cómo está su relación con Rosa, la historia de que encontró un asteroide y que va a recibir un obsequio a cambio, que él elige, y la otra historia que es esta historia Con Pesik. verídica, que es Pesik, ¿no? Cómo Sí. va llevando los 2 relatos, ambos arman el cuento. Sí, y cómo esa historia o esas historias cuentan tantas otras historias, además, ¿no? Bueno, seguiremos con Piglia, porque hay Seguiremos. mucho para leer de él. Así que los esperamos la próxima.